Hola, muy buenos días, tardes, noches. Sed bienvenidos a un episodio más de Memory Backups, el podcast de los recuerdos, el podcast de las historias que merecen ser recordadas. Así que ya lo sabéis, si tenéis un recuerdo, este es vuestro podcast si queréis conservarlo. Bueno, primero de todo me gustaría pediros disculpas por el pequeño parón que hemos tenido y daros un poquito la explicación de qué ha pasado, ¿no? Como vosotros sabéis, a mediados de la primavera de este año, debido a la situación que teníamos, bueno, pues nació este podcast como una necesidad mía de unas inquietudes que tenía y bueno, me apetecía hacerlo y por qué no, lo he llevado adelante y voy a seguir con él. El tema es que a nivel personal y laboral he tenido muy poquito tiempo y todo el buffer que tenía, por así decirlo, de programas grabados, pues se me acabó y no he podido continuar haciendo ninguna historia. Quiero deciros que sí que tengo bastantes historias en la recámara y voy a empezar otra vez a grabar episodios. Espero y deseo que la periodicidad del programa sea otra vez quincenal, pero a lo mejor alguna quincena se queda sin grabar y en cuanto tenga algo fresco pues lo vuelvo a subir. No obstante, voy a intentar hacerlo de manera quincenal. Este podcast continuará porque creo que es una oportunidad para todos aquellos nostálgicos que nos gusta pensar y recordar las historias y sobre todo conservarlas. Y qué mejor que un programa como Memory Backups para ello. Sin más dilación, voy a empezar con el programa de hoy. Y la verdad es que la historia de hoy se me cruzó de manera aleatoria y es una lectura acerca de algo que todos tenemos en la cabeza, tenemos esa imagen, pero que pocos conocemos la intrahistoria. Así que he aprovechado para hacer este Memory Backups. Y no es ni más ni menos que la historia de El David de Miguel Ángel, quizás la obra escultórica más popular de la historia del arte. Primero de todo vamos a situarnos. El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura y 5.572 kilogramos de masa. Fue realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504, sí, así se llamaba él. Y lo hizo por encargo de la ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia. La escultura representaba además al rey bíblico David en el momento previo a enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía que habían tenido de sus derrocados dirigentes, los Medici. Al bloque de mármol de Carrara que acabaría siendo el David, los canteros lo llamaban el Gigante. Medía más de 5 metros de alto y varios escultores habían intentado sacar algo de él, pero sin éxito. Incluso Agostino di Duccio dejó en el bloque un terrible agujero, quedando la pieza prácticamente inutilizada. Pero en 1501, Miguel Ángel decide ponerse a ello. Vamos a recordaros que en esta época tenía 26 añitos y se pasó mucho, pero que mucho tiempo mirando al bloque. Este bloque estaba en el patio del departamento de obras de la catedral, comido por la maleza. Dio vueltas y vueltas a su alrededor durante meses. Y aunque no había siquiera cogido ninguna herramienta, podríamos decir que ya estaba el artista esculpiendo su obra de arte. Ho visto un angelo nel marmo e scolpito fino a liberarlo. Estas fueron sus primeras palabras. Y le fueron cuando lo tuvo totalmente claro lo que iba a hacer, después de dar tantas vueltas, y pensarlo, después de estar esculpiendo en su imaginación. Sí, bueno, vamos a traducirlo. Él lo que quería decir es que vio el ángel
en el mármol y lo talló hasta que se puso en libertad. Miguel Ángel ya hablaba en sus escritos de la relación íntima que establecía con el mármol desde la misma cantera, y definía su trabajo como simplemente liberar o hacer salir la forma que ya estaba allí. Cuatro años se pasó Miguel Ángel esculpiendo la obra. A las pocas semanas de comenzar, el escultor pidió que levantaran 4 muros alrededor del bloque, para poder protegerlo de los curiosos y, claro, la expectación era máxima. Poco se sabe de cómo fue naciendo la escultura. Miguel Ángel era un tipo que apreciaba el secretismo en el trabajo. No le gustaba nada que le observaran mientras trabajaba, quizás porque los curiosos y los críticos le ponían nervioso, o quizás porque quería mantener en secreto su método de tallar. El caso es que cuando al fin se mostró la pieza, se derribaron los muros como en un gran espectáculo, y la gente quedó estupefacta. El silencio se apoderó de las miles de mentes que admiraban de manera boquiabierta aquella obra tan inaudita. Todo el mundo vio al fin el David, una colosal escultura que sobrepasaba los 5 metros y parecía más bien el Goliat. Lo que en principio era una escultura religiosa tomó inmediatamente connotaciones políticas. Los Médicis habían sido expulsados de Florencia y la ciudad se había transformado en una república, por lo que el David fue visto como un símbolo de libertad. Una obra de arte que recordaría a los gobernantes que debían proteger a Florencia de la injusticia, como había hecho el rey David. Por supuesto, hubo críticos, sobre todo por la desnudez del joven, pero eran otros tiempos. Hace 500 años había una cierta libertad artística que incluso permitía el desnudo en el arte religioso. Podéis, por ejemplo, comprobar el Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Dudo que una iglesia construida hoy en día permitiera tanta carne al descubierto. Pero bueno, Miguel Ángel no quiso vestir a su David porque para él la desnudez simbolizaba el hombre en armonía con la naturaleza. Así vemos un desnudo explícito, sin hojas de parra ni pixelados. David exhibe su pene pequeño por ser la proporción que el cuerpo así necesitaba. Me explico. Ese era el tamaño ideal de armonía que simbolizaba la virtud y la superioridad espiritual de la belleza del héroe. En este sentido, llama la atención que David, rey de los judíos, no estaba circuncidado. Muchos dicen que esa es la prueba de la visión que tenía el arte renacentista del ser humano, menos ligado a la religión y más a los valores de belleza. Pero en general todos quedaron extasiados con aquella obra de arte. Vasari dice que cualquiera que haya visto el David no tiene necesidad de ver otra cosa que ningún otro escultor haya hecho vivo o muerto. El David de Miguel Ángel es, desde entonces, el ideal de belleza masculina. Sí, un hombre musculoso, en tensión y preparado para el combate. Su cuerpo está girado con un ligero contraposto. Su cabeza mira hacia su izquierda, que realmente es dirección Roma, y los ojos están puestos en su objetivo, con el ceño fruncido. Sí, el gigante. Es increíble cómo con un cincel Miguel Ángel consiguiera semejante delicadeza. Ni siquiera hizo modelos de yesos previos a escala real como hacían otros artistas de la época. Escultóricamente, el David fue una
obra creada para ser contemplada desde distintos puntos de vista. Al contrario a como se hacía, por ejemplo, en la Edad Media, que todas las esculturas se diseñaban para ser vistas exclusivamente desde el frente. Destaca, asimismo, el detallismo de los músculos, las venas y las uñas. Os invito a que busquéis imágenes en alta resolución por internet y lo contempléis y lo admiréis. Realmente a esta escultura solo le falta hablar. Es un paso adelante de su anterior obra, el Moisés. De tal realismo que tiene, cuenta la leyenda que cuando hizo el último golpe con el cincel, el artista se acercó a la rodilla derecha de la escultura y la golpeó. Y le dijo: ¿por qué no me hablas? Y es que Miguel Ángel sentía que la única cosa que le faltaba por extraer al mármol era la propia vida. Bueno, y hasta aquí el Memory Backups de hoy. Una historia que nos habla acerca de la genialidad, de los límites de lo humano, por así decirlo. Nos habla de cómo Miguel Ángel tuvo una relación sentimental con un bloque de mármol de Carrara gigante, que ya muchos escultores habían dado por perdido, y que sin embargo él imaginó, planeó durante meses y llevó a cabo con un método que no daba margen de error esa obra que está hecha de un solo bloque y vamos, es prácticamente algo increíble de creer que se haya hecho por la mano de alguien. Muchos dicen que tiene la cabeza y las manos grandes, pero lo hizo aposta porque fijaros que no llegó a ponerse dentro de la catedral, que era donde iba a estar, pero un grupo de artistas muy reconocidos como Da Vinci o Botticelli pues decidieron que lo iban a poner en medio de una plaza, allí bien visible, y con su cabeza mirando a Roma, en plan amenazante, que realmente es lo que nos da a entender la escultura, ya que en otras esculturas sí que se ve la cabeza de Goliat, en esta sí que se ve a un David amenazante con el ceño fruncido y con los músculos en tensión, y se ve perfectamente en el mármol, con la intención de disparar la honda con la que luego derribará al gigante y cuando esté postrado pues le cortará la cabeza como todos sabemos. En fin, una genialidad, un genio y una obra de arte que ha quedado pues para la eternidad. Recordad, si tenéis una historia que merezca ser recordada, mandadnos un correo a thememorybackup@gmail.com o poneros en contacto con nosotros a través del blog que está en Blogspot, buscarlo un poquito, memorybackups.blogspot.com. Y bueno, pues seguro que hacemos un hueco en alguno de nuestros programas para que perdure y que todas aquellas historias que merezcan ser recordadas se queden ahí para la eternidad, como el David de Miguel Ángel. I had to let you go.